Hola, ¿qué tal? Dando continuidad a nuestro programa académico, una práctica segura son una serie de recomendaciones de buena práctica clínica en distintos ámbitos de la atención sanitaria, encaminados a prevenir y evitar eventos adversos, mejorando la calidad asistencial. En realidad, todas las diferentes categorías de personal que trabajan en el medio sanitario están expuestos con mayor riesgo que la población general a contraer infecciones o transmitirlas a otras personas y a pacientes. Resulta imprescindible para los profesionales de la salud disponer de conocimientos actualizados sobre los mecanismos de transmisión de las infecciones para aplicar y seguir de manera consistente las medidas adecuadas de prevención. Nuestro siguiente tema se titula Práctica profesional segura ante prácticas institucionales riesgosas, a cargo del licenciado Víctor Manuel Maldonado. Él cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una especialidad en juicio de amparo y otra en Derecho Civil y Mercantil. Es abogado en asuntos médico-legales, civiles, familiares y penales. Es asesor de asociaciones y colegios de médicos y de enfermeras. Participa con APEIC en investigación en seres humanos y el grupo técnico que actualiza la norma 012 en esta materia. Es coautor de 2 libros, Medicina Asertiva, Acto Médico y Derecho Sanitario, y 10 años de arbitraje médico en México por parte de la CONAMED. Es articulista y revisor de la revista CONAMED, así como articulista de la revista Edurama de Coneduca. Profesor en diferentes facultades y evaluador nacional de programas de estudio de educación media, superior y posgrado en COMPENS, CIES y PROMEC. Los dejamos con el licenciado Víctor Manuel Maldonado. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Muchísimas gracias, como siempre, a la maestra Fabiola Casas por compartirnos las experiencias académicas que podemos tener aquí con la asociación, con el colegio. Es un verdadero honor estar participando en este Congreso Internacional con ustedes, compartiendo las experiencias y un poco como haciendo un corte de caja dónde estamos y con el gusto de poder estarnos viendo en esta adversidad en la que hemos estado transitando durante estos meses. Ya casi vamos para 2 años propiamente. El tema que les compartimos el día de hoy es un tema que hemos estado mencionando, el cual hemos ido abordando durante estos meses en los que hemos estado con la pandemia. Y es una preocupación que ha sido desde el primer momento en que se empezó a dar. Nuestro tema específico es práctica profesional segura ante prácticas institucionales riesgosas. Y son todas aquellas, la perspectiva, evidentemente, la perspectiva es legal. Como abogado que estoy incursionando en estas cuestiones de la práctica de la medicina y de la práctica de la enfermería en particular, y con temas que tienen que ver con nuestro tema en este evento, que es
acerca de en lo que gira tanto la asociación como el colegio, que es el tema de la esterilización. Bueno, les comparto mi nombre completo, les comparto mi número de teléfono, mi correo electrónico o el WhatsApp. En Facebook estoy con mi nombre completo y mucho me agradará poder responder las preguntas que hubiera y la retroalimentación que pudiéramos tener acerca de estos temas para continuar platicando con ustedes siempre en adelante y mantenernos al pendiente de las novedades como las que presentamos en este 15º Congreso Internacional de Esterilización y Desinfección Hospitalaria. Bueno. Hay este tema gira siempre en dos ejes, diríamos. Esto de la práctica segura tiene que ver con el paciente, evidentemente, ¿sí? Sí, aun cuando no estuviéramos que de suyo es una práctica riesgosa, aunque no estuviéramos en la situación actual, por supuesto que implica un riesgo latente en la actividad de todos ustedes. Latente el riesgo del contagio, latente el riesgo no solo de recibir el contagio, sino de poder contagiar a los pacientes también. En ese sentido es que la práctica tiene que girar, la práctica segura ante las prácticas riesgosas tiene que girar en dos grandes ejes. Lo que significa propiamente el cuidado del paciente, ¿sí? Y lo que significa el cuidado y la seguridad jurídica de ustedes, aparte del cuidado y la protección desde el punto de vista de la salud. A eso se refiere. Práctica segura, no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista legal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque evidentemente el ejercicio de las actividades propias de ustedes como personal de la salud tienen un significado especial. Por un lado, tiene que cumplir con este cuidado del paciente, ¿sí? Y al mismo tiempo dotarse de una protección, una coraza, una seguridad jurídica en el desarrollo de esa práctica. Pero en este cuidado, en la situación actual, pues se torna todavía más delicado porque el riesgo del contagio y el riesgo de no contar siempre con los dispositivos específicos y especiales para hacer frente y prevenir el contagio en términos generales, hace que esto sea pues todavía un poquito más complicado y que no dejemos de ir moviéndonos, se me permite la expresión, en estos dos ejes. ¿Qué hacer para una práctica segura en una situación de práctica riesgosa, sobre todo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista hospitalario, aunque no es privativo de los espacios públicos, también los espacios privados? A mí me parece que esto no es exclusivo ni de lo público, ni siquiera es exclusivo en los lugares a donde nosotros estemos. Creo que si algo compartimos a nivel internacional, pues son los riesgos que tenemos, los riesgos latentes, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista legal. En esta parte específica que estamos hablando del cuidado del paciente y de la seguridad jurídica del personal, nos ubicamos en la implicación que van a tener
estos dos aspectos. Tanto la atención médica, debemos procurar nosotros, hacia nosotros mismos y hacia los pacientes, tanto la atención médica como la atención legal. Algo que me encanta de estos temas y que siempre menciono es que el conjugar los aspectos médicos con los aspectos legales me parece algo muy, muy enriquecedor a la hora de tratar estos temas. Y la Ley General de Salud en nuestro país, en México, prevé al menos 4 actividades que tienen que ver con la atención médica, que son actividades preventivas, actividades curativas, actividades de rehabilitación y actividades paliativas. Bueno, mi punto de vista es que esas mismas actividades debemos nosotros, y sobre todo a quienes son personal de la salud, debemos de aplicarlas al ámbito de lo legal. Así como están para la atención médica, debemos tenerlas presentes para la atención legal. Y el tema que estamos hablando hoy de práctica segura ante práctica profesional segura ante prácticas institucionales riesgosas, tiene que ver precisamente con esta imbricación de la que yo hablaba. ¿Por qué? Bueno, porque también desde el punto de vista de la atención legal, debemos fijarnos en la parte preventiva. Así como desde el punto de vista de la atención médica, hablamos de cuestiones preventivas como la vacunación, como el equipo de protección personal, como todo este tipo de cosas, al mismo tiempo estamos hablando y tenemos que hablar de cuestiones de protección preventiva legal. Bueno, y un poquito es hacia donde vamos en la plática de hoy precisamente. Bien. Me parece que esta lámina es el círculo donde podremos estar girando en nuestras actividades. La he denominado actuación del personal, me refiero a la actuación del personal de la salud, y en este girar vamos a estar hablando de las obligaciones que tenemos como personal de la salud, pero al mismo tiempo tendremos que hablar de los derechos que tenemos en este ejercicio de la práctica segura. Hay varios temas de salud en los que siempre me han preguntado que si sería necesario hacer reformas, hacer adaptaciones, hacer adecuaciones, modificaciones, adiciones a la legislación, a la regulación, a la normativa. Y para mí siempre en términos generales he dicho, bueno, hay 2 grandes cosas que podemos hacer. La primera de ellas, y está dentro de lo preventivo que mencionamos, la primera de ellas es utilizar lo que tenemos hasta este momento. Y lo que tenemos hasta este momento es la legislación actual. Y si la pregunta es, la legislación actual nos permite una práctica segura frente a prácticas institucionales riesgosas, la respuesta es sí. Yo diría que siempre las tenemos porque no solamente estar en medio de esta pandemia ha implicado un tema de inseguridad en prácticas institucionales y riesgosas, porque, como lo adelantaba al inicio de esta plática, de suyo la actividad de ustedes siempre implica un riesgo. Al grado que un buen número de ustedes, incluso como parte de sus percepciones, hay un apartado específico que son
el pago de riesgos por estar trabajando en determinado servicio. Con la independencia que también desde el punto de vista laboral se encuentra previsto el pago de indemnizaciones y hasta las pensiones derivada de riesgos de trabajo que hay para cualquier clase de trabajador y sobre todo para el personal de salud. ¿Sí? Bueno, pero centrándonos en la actuación del personal de salud y en las obligaciones específicas que tenemos en nuestro país, en México, desde el punto de vista de la legislación en materia de salud, la Ley General de Salud, que ya mencioné hace un momento, también establece las obligaciones básicas de todo prestador de servicios de salud, contenidas en nuestro artículo 51 de la Ley General de Salud y que de manera resumida las tenemos del lado izquierdo y podemos ver que son la atención oportuna y adecuada, atención profesional y éticamente responsable, trato digno y respetuoso, y algo que es más importante todavía que lo anterior, aunque no se encuentra previsto dentro de este mismo artículo, pero es que todo aquello que hagamos por el cuidado del paciente, como parte de nuestras obligaciones, como derechos de los usuarios de los servicios de salud, como los llamados derechos de los pacientes, que son estos tres aspectos que vemos ahí al inicio escritos en blanco, no solo hay que actuar, no solo hay que atender a los pacientes de manera oportuna y adecuada, profesional y éticamente responsable y con un trato digno y respetuoso, sino además, como parte de ese cuidado del paciente y como parte de esa práctica segura y de esa protección y de esa coraza de seguridad jurídica también, algo bien importante es documentar la atención. Como dice en nuestro país, nuestra norma oficial mexicana del expediente clínico, documentar todo aquello que tenga que ver con la evolución y con la atención del paciente. Hay un eslogan que es anotar todo lo que se hizo, pero por supuesto también hacer todo lo que se anotó. Bueno, hasta ahí estaríamos hablando de la parte de la práctica segura frente a la atención del paciente. Pero ¿qué pasa en las condiciones actuales de riesgo en la que podríamos estar implicados de repente en un incumplimiento de obligaciones de naturaleza laboral o de naturaleza civil o de naturaleza administrativa o incluso frente a una responsabilidad de naturaleza penal para aquellos casos en que el riesgo de la atención, ¿sí?, nos impida o nos limite esa práctica segura. Y como que vamos llegando a la parte central de nuestro tema. ¿Qué hacer? ¿Tengo herramientas para enfrentar esa práctica riesgosa e institucional? Yo diría que sí, sin dejar de tener esa práctica segura frente al paciente. Al lado derecho de nuestra pantalla tenemos lo que para efectos de esta plática esquematizado como los derechos frente a una práctica segura y frente a una práctica riesgosa. Y son sobre todo derechos que tradicionalmente conocemos como derechos laborales y derechos que se encuentran dentro de nuestros ordenamientos laborales. Llámese contrato colectivo, llámese condiciones generales de trabajo, ¿sí? Es suficiente con que ustedes se asomen a ellos y van a ver palabras más, palabras menos, conceptos como los siguientes. Tenemos derecho a prestar nuestro servicio en adecuadas instalaciones. Tenemos derecho a contar con los recursos suficientes, con los insumos suficientes para el desarrollo de nuestro trabajo.
Tenemos derecho también a la seguridad y a la protección en el trabajo. Hay estas comisiones mixtas de seguridad e higiene, ¿sí? Hay grupos específicos que se encargan de la sanitización, de la limpieza, ¿sí? Desde siempre. Y ahí están. Pero es cuestión de que los tomemos en cuenta y los utilicemos. En términos generales, podríamos estar hablando de medidas de seguridad previstas en nuestros ordenamientos legales. ¿A dónde vamos con esto? En algún momento ustedes se han planteado la disyuntiva de decir, si no tengo la suficiente seguridad desde el punto de vista institucional, ¿me puedo negar a tener una práctica, una atención de los pacientes? Yo diría que no tendríamos que llegar a esos extremos. Yo lo vería más desde un punto de vista asertivo, desde un punto de vista propositivo, y en algún momento decir, no me estoy negando a dar la atención. Lo que estoy pidiendo y lo que estoy solicitando con base en mis manuales, en mis reglamentos, en mi contrato colectivo, en mis condiciones, en la parte específica, que se me proporcionen las herramientas de seguridad necesarias para enfrentar esa adecuada atención con el paciente, aun cuando esto pueda ser riesgoso. Pero me parece que tendría que ser algo muy colaborativo tanto de las instituciones como del personal. Y tiene que ser, como lo adelanté, de forma preventiva. Y no estar esperando a ver qué es lo que ocurra cuando ya se nos presente el evento que puede ser de urgencia y que no podamos hacerle frente. ¿Sí? Aunque lo repita así de esa forma. Bueno, miren. Ustedes dirán, pero pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿O eso está ahí y está bien, pero ¿se ha hecho algo? ¿Hay algo al respecto que haya cambiado en estos días, en estos años? Fíjense que el derecho evoluciona, como siempre lo he dicho, el derecho cambia. A lo mejor podemos no estar en una circunstancia que pudiera no estar exactamente prevista en la ley en ese momento, en el reglamento, en los manuales, etcétera, etcétera. Y nosotros ya tenemos la disyuntiva, como está en nuestra lámina, ¿sí? Estamos en la disyuntiva de que nos tenemos que proteger. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir con nuestras obligaciones, a las que todos nos señalan, o ejercer nuestros derechos, pero nuestros derechos de seguridad. ¿Sí? Bueno, cuando nos encontramos con esa disyuntiva, evidentemente que si no hay una forma de resolver esas diferencias, como ha habido en algunos momentos que no ha existido la posibilidad de poder balancear lo que significa la práctica segura frente a la práctica riesgosa, ¿sí? Pues lo que tenemos que hacer es que si a nivel institucional no lo resolvemos, vamos a tener que acudir a alguien. Y ni modo, como siempre, sé que a lo mejor habrá para quienes no sea mucho de su agrado estar escuchando a un abogado. Pero innegablemente lo que vamos a tener que hacer para balancear eso, para ejercer ese balance entre nuestros derechos y nuestras obligaciones y establecer ese balance, que en esa balanza vaya principalmente la práctica de la atención de la salud, pero también el significado y el peso de la ley que significa la balanza que está ahí en la lámina. Bueno, en nuestro país lo que tenemos es acudir frente a un órgano que es el órgano judicial en nuestro país, y en este caso es el Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué el Poder Judicial de la Federación? Bueno, porque el Poder Judicial de la Federación es
quien dirime las controversias, ¿sí? Y el Poder Judicial de la Federación, que es el poder a nivel federal, son los tribunales a nivel federal, juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito y Suprema Corte de Justicia de la Nación, son aquellos que pueden interpretar la ley y quienes pueden interpretar la Constitución. Y entonces son quienes nos van a poder dirimir una controversia y establecer un balance entre la práctica segura y la práctica riesgosa. ¿Sí? Y un poco me voy enfocando hacia esto porque a final de cuentas podemos tener interpretaciones nosotros mismos y decir tengo razón, porque si no me proporcionas mi equipo de protección personal, no puedo dar la atención de los pacientes, y por la parte institucional decir es que te estás negando a dar la atención, ¿sí? Si la ley no nos establece algo específicamente, vayámonos a ver si ya los tribunales hicieron una interpretación de estos casos específicos. Y si ustedes se preguntan si en la actualidad ya hay una interpretación de estos casos específicos, la respuesta es que hace más de un año ya hay criterios obligatorios del Poder Judicial Federal en ese sentido, y es hacia donde nos vamos a enfocar, y vamos a leer al menos un par de estos criterios que en el sistema anglosajón son precedentes, pero que para nosotros en nuestro sistema jurídico nacional, sistema jurídico mexicano, se le denomina jurisprudencia. Y la jurisprudencia no es otra cosa más que extractos de resoluciones de determinados casos que se toman y se ponen como una cuestión obligatoria, de aplicación obligatoria en otros asuntos. Miren, básicamente tenemos aquí la lámina que nos explica y que ustedes podrán tener. La jurisprudencia no es otra cosa más que la interpretación de las leyes por parte del Poder Judicial de la Federación en nuestro país, en casos concretos, que va a tener una aplicación obligatoria en otros casos, y que para nosotros, como personal de la salud, podemos incluso invocarlos en nuestros establecimientos de salud y decir: esto es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es lo que la jurisprudencia ha dicho en este caso en concreto. Y aun cuando no tiene el carácter de ley, se aplica de manera obligatoria en todos aquellos juicios de amparo en los que hay este tipo de eventos. Bueno, y lo que vamos a ver es precisamente dos tesis de jurisprudencia obligatoria que nos hablan específicamente de la práctica segura, práctica profesional segura, frente a la práctica riesgosa institucional. ¿Y qué nos dicen? Yo en materia de cuestiones legales siempre procuro irme a la literalidad, por más antipedagógica que pueda resultar la lámina, pero no hay como irnos directamente a ver qué es lo que dice. La primera jurisprudencia, ambas son publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el 20 de octubre de 2020. Justamente acaban de cumplir un año. Virus SARS-CoV-2, COVID-19. Al constituir su brote una emergencia de salud pública de importancia internacional, amerita, ojo, el establecimiento de medidas preventivas urgentes para la protección del personal que presta sus servicios en los hospitales. Aquí dice públicos, pero no está exento para que pueda ser aplicado también en los privados, por eso le dejé nada más hospitales. Y está expuesto al contagio. Y el texto completo de este precedente, de esta jurisprudencia es: la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del virus SARS-CoV-2, COVID-19, una emergencia de salud pública de importancia internacional
y posteriormente una pandemia, derivado del incremento en el número de casos existentes en los países que los han confirmado. Hasta ahí esto no nos aporta mucho para nosotros, pero simple y sencillamente es una declaración en materia de COVID-19, ¿sí?, realizada por el Poder Judicial de la Federación en México. La siguiente sí ya es más específica. Bueno, la segunda parte de esta primera es así. Dicha situación tan grave amerita el establecimiento de medidas preventivas urgentes, principalmente en relación con las personas que tienen mayor riesgo, como lo son los adultos mayores y aquellas que tengan afectaciones de salud, pero también para la protección del personal que presta sus servicios en algún hospital público y está expuesto al contagio del virus. La segunda, y que me parece mucho más importante, déjenme comentarles dos cosas. Ha habido juicios de amparo que se han promovido de manera masiva por trabajadores de las instituciones públicas y es lo que ha dado lugar a la resolución mediante sentencias específicas y posteriormente a resolver varios asuntos en este mismo sentido, que ese es el propósito de la jurisprudencia, que al resolverlo, en este caso, hay diversos tipos de integración de la jurisprudencia. En este caso, ambos son de 5 asuntos resueltos en el mismo sentido que crean este precedente obligatorio. Suspensión de oficio y de plano en el amparo. Procede concederla contra la omisión, ojo, de proporcionar al personal que labora en los hospitales públicos expuesto al contagio del virus SARS-CoV-2, COVID-19, los insumos y equipo médico adecuados para la protección de su salud. ¿En qué consiste esto? Y traducido a términos lisos y llanos, quiere decir que un juzgado de distrito, que un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación concedió la suspensión, ¿sí?, a trabajadores, a personal de la salud, contra la omisión de proporcionar al personal insumos y equipo médico adecuados. Ustedes dirán, ¿cómo que suspenden la omisión? Cuando suspende la omisión, ¿saben qué es lo que significa? Que obligan a la institución a proporcionar al personal insumos y equipo médico adecuados. Ese es precisamente el fin y el sentido de esta jurisprudencia obligatoria. Leamos el contenido. Cuando se reclama de las autoridades responsables la omisión de proveer al personal mencionado los insumos y equipo médico adecuados, esto es, cuando institucionalmente no me están proporcionando una práctica segura y me están orillando a una práctica institucional riesgosa, ¿sí?, procede conceder la suspensión de oficio, ¿sí?, dice la jurisprudencia, y de plano prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues de las consideraciones torales que dieron lugar a la resolución número 1, diagonal 2020, sobre la pandemia y derechos humanos en las Américas, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril de 2020, se concluye que la pandemia generada por el coronavirus trastoca el derecho humano a la salud, por lo que puede constituir un acto que incida incluso en la pérdida de la vida. ¿Por qué pongo ahí el SIC? Porque
lo que tenemos en nuestro país no es un derecho humano a la salud, sino un derecho humano a la protección de la salud. Ojalá y tuviéramos derecho humano a la salud, todos estaríamos sanos. Además, continúo leyendo, si bien es cierto que el acto reclamado es negativo, porque es una omisión, te están negando a darme los insumos y medicamentos adecuados para la atención para una práctica segura, también lo es que conforme a la evolución de la teoría constitucional sobre la medida cautelar, o sea, sobre la suspensión, sobre la protección constitucional, para que no me obligues a una práctica riesgosa sin proporcionarme los elementos adecuados de una práctica segura, ¿sí? Dice, esta ya establecía efectos anticipados siempre y cuando se actualizara dos cosas que son términos jurídicos, la apariencia del buen derecho, que es propiamente un poco ver que seguramente vas a tener la razón, pues evidentemente tienes la razón porque estás hablando del derecho humano a la protección de la salud, y el peligro a la demora sin dejar de observar el orden público y el interés social. Me regreso a esta parte específica, ¿sí? Que es la parte medular de la interpretación que hace el Tribunal Colegiado de Circuito en esta parte específica, cuando alguien dijo, yo no me estoy negando, en un juicio de amparo, yo no me estoy negando a dar una atención, pero quiero tener una práctica segura. No quiero someterme a prácticas riesgosas. Conclusión. Tenemos dos grandes elementos para poder abordar a eso si institucionalmente no tenemos la respuesta. Uno, utilizando nuestros ordenamientos desde el punto de vista laboral que ya tenemos. Y dos, si así tuviera que ser, podemos acudir en nuestro país, en México, al juicio de amparo para que a través del Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, se obligue a las instituciones a proporcionarme los insumos y el equipo médico adecuado con la finalidad de contar con la protección personal correspondiente para no ser contagiados por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Como dice ahí, porque de no hacerlo, se estaría trastocando el derecho a lo humano a la salud y puede constituir un acto que incida en la pérdida de la vida. Concluiría yo con esto que he mencionado en algunas otras ocasiones, cuando estamos en el avión y nos dan las instrucciones de que en caso de que haya una descompensación, caerán unas mascarillas para conectarnos al oxígeno, y nos dicen, si hay alguien, usted viaja con alguien que requiera de ayuda para ponerse la mascarilla, le pedimos que se la ponga usted primero y después ayudarle a la persona que requiere del auxilio para ponerse la mascarilla. Esto lo menciono siempre y sobre todo en el tratamiento de estos temas, porque precisamente la idea de la práctica segura ante las prácticas institucionales riesgosas no tendría otro significado más que el con el que podemos concluir en esta frase, que es cuidarme para cuidar. ¿Cómo puedo hacer frente a una práctica riesgosa institucional? Pidiendo, exigiendo la adecuada provisión de insumos y de cuidados de protección. Muchísimas gracias. Espero haber sido lo suficientemente
explícito en estos temas. Y agradezco nuevamente la invitación de las instituciones que organizan este evento, y sobre todo como siempre, de la maestra Fabiola Casas. Muchísimas gracias.
Estamos en el primer día de plenarias del 15º Congreso Internacional de Esterilización y Desinfección Hospitalaria, organizado por la Asociación y el Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización. A continuación vamos a tratar un tema que es fundamental en los hábitos, actitudes y valores de los profesionales de la salud. Vamos a hablar de la ética y la moral en precisamente los profesionales que nos dedicamos al cuidado de otras personas. En el caso de la esterilización, estos cuidados no se propinan a una persona, pero todo lo que hacemos dentro de un área como la central de esterilización en el reprocesamiento de dispositivos médicos va a ser destinado al cuidado de la vida y a la prevención de las infecciones de los seres humanos. En este sentido, hemos visto a lo largo de casi 2 años de pandemia cómo se ha venido reproduciendo una conducta de cansancio, una conducta de agotamiento, por supuesto de miedo, de desesperación y de frustración, que ha sacado de nosotros o lo mejor o lo peor. Por eso es importante que en este tipo de eventos académicos continuemos hablando de estos códigos deontológicos, continuemos hablando de la moral que debe de regir nuestros actos para el cuidado adecuado de los pacientes y el ejercicio correcto de nuestra profesión. Por esa razón es importante entender que la ética es una rama de la filosofía y que valora y estudia lo que es correcto o no es correcto. Hay un principio ético que dice: el bien no justifica los medios. O sea que no importa cuál sea el fin que nosotros estemos persiguiendo, si los medios que utilizamos para lograrlos no fueron los adecuados. Eso, éticamente, nunca podría ser observado como algo correcto. En cambio, la moral es un conjunto de valores, normas y comportamientos que son aceptados por una sociedad y que sirven para estructurar de forma correcta a esa sociedad de una manera determinada para fomentar el equilibrio entre sus miembros. Cuando nosotros hablamos de una sociedad, no solo nos referimos a la gran sociedad en la que nosotros vivimos, en la sociedad mexicana o la sociedad de cada uno de los países que nos están acompañando. Por supuesto que esa sociedad es la gran sociedad en la que habitamos, en la que habitan nuestras familias y a la que cuidamos. Pero también cuando hablamos en un grupo mucho menor de los profesionales de la salud, estamos hablando de un grupo social que convive y se comporta de una manera determinada de acuerdo a la moral que en cada uno de los casos corresponde. Así que hablar de ética y hablar de moral en los profesionales de la salud es fundamental, porque nos permite recordar cuáles son los principios en los cuales nos debemos de basar, a pesar del miedo, a pesar del cansancio, a pesar de la desesperación o la frustración, porque cada uno de nosotros decidió voluntariamente dedicar su vida al cuidado de los seres humanos, y eso implica no solamente una gran responsabilidad moral, ética y legal, sino además un compromiso propio, un compromiso de vida, y que se debe de cumplir bajo los preceptos más apegados a estos 3 conceptos que vamos a ver el día de hoy, enfocándonos principalmente en ética y en moral. Para hablarnos de este tema, tenemos a una experta, una persona que me fascina cómo puede hablar de estos temas con una simpleza y con una expresión tan sencilla que puede llevarnos a entender en la cotidianidad de nuestro trabajo cómo debemos de aplicarlos. A continuación tendremos a la maestra Elba Ruiz Bautista. Ella es directora de la carrera de enfermería del Centro Interinstitucional de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional y además es doctora en filosofía. Es enfermera, por supuesto, licenciada y especialista, y tiene ya más de 50 años de carrera profesional. Así que por todo lo que ella ha pasado a lo largo de toda su trayectoria
desde las partes más asistenciales y básicas de la profesión hasta los cargos directivos más altos, pues la lleva a entender la profesión en todos sus contextos y a transmitirnos una información valiosa para poder desarrollarnos bajo precisamente la ética y la moral. Maestra Elba, muchas gracias por participar con nosotros. Le doy la bienvenida y la dejo con nuestro auditorio. Saludo desde México a todos los asociados a este gran evento que es el 15º Congreso Internacional de Esterilización y Desinfección Hospitalaria. Reciban ustedes el más cordial de los saludos de este país. Hablaremos hoy de lo que es la conducta ética y moral de los profesionales de la salud. Claro, esto visto desde el punto de vista filosófico. Veamos, ética. Ética, que es un término procedente del griego ethos, que equivale a hacer pues un análisis de lo que serían las costumbres. Por lo tanto, se convierte en una doctrina de las costumbres. Pero veamos también que la palabra ética o la disciplina ética es parte de la filosofía en la que se ven los actos morales. Quiere decir que desde este enfoque, la ética analiza las costumbres y además cada ética va a estar constituida por la cosmovisión del hombre. Por lo tanto, debemos entender que la ética no es una, sino que es todo un sistema de éticas y que está construido precisamente para la mejor armonización de la vida del hombre. Vemos que entonces la ética va a ser esta ciencia que analiza a la moral y la analiza desde su propia cultura y la estructura que tenga ese grupo social, ese país o alguna localidad específica. Desde la ética vamos a ver que se van a poder analizar los problemas actuales y entonces que necesitamos que exista una ética capaz de poder despersonalizar las condiciones actuales en la posmodernidad. ¿Qué querrá decir esto? Que la posmodernidad nos trae por su propia evolución problemáticas diferentes, sí, claro. Que ¿quiénes se ven aquí inmersos en ella? Pues la tecnologización. ¿Qué otra cosa podemos ver? Los cambios culturales, los cambios de conductas que van teniendo los diferentes grupos sociales. Estos cambios de conducta, ¿a qué obedecen? A diferentes necesidades. Por lo tanto, tenemos que ver que la ética, en esta se van a requerir que se permitan y se comprendan las nuevas situaciones, no solo sociales, sino también las económicas, las educativas y las políticas y todas aquellas áreas que se vean inmersas en los cambios que la misma sociedad va requiriendo. Vemos entonces que actualmente existe un descrédito en las autoridades, hay un descrédito en los diferentes poderes, tanto en los poderes, tanto legislativos y cualquier otro tipo de poder que facilite la gobernanza de un país. Vemos también que en esta ética existe una gran desigualdad. En esta desigualdad es porque hay diferentes formas de concebir la normatividad. Y digamos, el término democracia, pues en más de una de las ocasiones queda solamente en un término discursivo. Y entonces veríamos que los desastres que tenemos ecológicos también tienen una implicación ética. Sí, claro. Por lo tanto, vemos que en los sistemas educativos también hay inmersas la cuestión ética. Y usted dirá, ¿por qué está inmerso? Bueno, está inmerso porque los sistemas educativos no son regulares para todos y las diferentes formas de enseñanza también nos van a dar problemas y dilemas éticos. En los sistemas de salud, que es una de las grandes áreas en las que estamos aquí inmersos, ¿tenemos problemas éticos? Sí, claro.
las conductas de los profesionales, las altas demandas de los usuarios de los servicios de salud. En todos estos vamos a tener grandes problemas éticos. Y entonces, ¿de dónde vendrán algunos de estos? Bueno, pues desde el seno familiar. Desde el seno familiar, cuando no está construido el ser humano en un ambiente ético, este se va a ver proyectado en sus diferentes conductas, en los diferentes entornos en los que se desempeñe. Por lo tanto, la ética, nos vamos a percatar que va a estar relacionada con estos tres temas que les comparto, siempre y cuando estos son algunos de los más representativos. No son iguales y habrá otros que también se van a ver inmersos en la construcción de la ética. Uno de ellos es la moral, otro de ellos será la axiología, y uno más, todavía un poco más complejo para su comprensión, va a ser la ontología. La eticidad, veamos que entonces va a expresar exactamente la dimensión objetiva de los hechos reales, que se desarrollan precisamente en el elemento intersubjetivo de las instituciones, como es la familia, las instituciones sociales, las instituciones políticas, y que esto nos va a llevar en todo momento a la realización del bien. Si nosotros hablamos de una institución de salud, la eticidad de los equipos de trabajo nos deberán conllevar a una acción del bien. ¿Esto quién nos lo marca? Hegel, que es uno de los filósofos alemanes importantes. Veamos también que en este tema de la eticidad es lo que va a hacer que el ser humano tenga la capacidad de construirse a sí mismo y de una forma responsable para el cuidado primero de sí y posteriormente de los otros. Entonces usted preguntará, ¿esto tiene que ver con el autocuidado? Sí, claro, el autocuidado es una forma de eticidad. Veamos entonces que este elemento también va a intervenir para que se lleve a cabo la eticidad, la voluntad de las personas. Y no solo eso, sino también los niveles de conciencia. Quiere decir que para ser ético tenemos que tener a favor una condición de voluntad, sí, claro, y a su vez su nivel de conciencia deberá ser bastante claro para poder tener actos éticos, no solo en la parte profesional, sino también en la parte personal. Moral. La moral va a ser otro de los elementos que participan en estas conductas. Y bueno, pues ¿qué querrá decir moral? Es un término de latín que quiere decir mos, mores, y va a significar lo referente a las costumbres. Para Hegel, decía que la conducta de las personas, las opiniones, los puntos de vista, las costumbres de cada sociedad o de cada grupo social, así como de las instituciones sociales, todas estas tienen un orden y todas estas están orientadas hacia elementos buenos. De momento algunos podrían ser no buenos, pero todas inicialmente tienen este eje. Entonces la moral, ¿qué va a ser? Bueno, pues un conjunto de normas, de valores, de creencias existentes y que éstas deberán estar aceptadas en una sociedad. Y que estas costumbres van a tener modelos de conducta y que van a tener sus propias valoraciones que van a permitir identificar o establecer qué es lo que está bien y qué es lo que no lo está. Esto nos lo señala Adela Cortina. Entonces cambiamos a lo que es la moralidad. ¿Y la moralidad qué va a ser? Precisamente la constatación de todo aquello que se considere bueno y correcto en las diferentes tradiciones, tanto de las comunidades concretas como aquellas que se estén conformando. Entonces la moralidad va a ser una conducta social que va a permitir tener autorrealización, que va a permitir la felicidad, como podrían ser los actos hedonistas o de placer, establecer cuáles serían los niveles de deber, la complejidad de lo que es el llevar a la justicia algún fenómeno o tener actos también justos. A través de la moralidad también vamos a poder reconocer
quién es cada persona, por sus propios actos, por sus acciones, por sus elementos que vaya representando. En la moralidad usted dirá, ¿y también está representada en algunos procedimientos? Sí, claro. Y estos procedimientos son varios, desde el trato al otro, el trato a la otredad, el trato para con los más necesitados, con el trato para las autoridades, para todo aquello que sean procedimientos, va a estar implícito este fenómeno de la moralidad. La moralidad del acto humano, nos dice Cortés Gallo, que la moralidad es la calidad de los actos, pero de los actos humanos, en cuya virtud se van a encontrar designados algunos buenos y otros malos. Por lo tanto, unos podrán ser acertados y otros podrán ser erróneos. Debo decir que la moralidad, la moral y la ética solamente son atributos del hombre. Solamente son aquellos que van a tener estos actos que pueden ser revisados desde estos puntos de vista. Por lo tanto, estos actos que el hombre efectúa en determinadas circunstancias y bajo el cierto juicio de su propia conciencia, van a dar también como elemento los conocimientos de su libertad y tienen todos ellos un solo objetivo. Entonces usted dirá que la moralidad es intencional. Sí, claro. Y siempre van a tener un objetivo claro hacia dónde van a estar dirigidos estos actos, que puedan ser buenos, que puedan ser no buenos, que puedan ser acertados o sean actos erróneos. Axiología es otro de los términos que siempre es necesario recordarlos. Y axiología es un término que procede del griego axios, que significa valioso o estable. Logos, la ciencia con la que va a tratar esto de lo valioso. Por lo tanto, la axiología se va a convertir entonces en una rama de la filosofía que va a estudiar la naturaleza de todos los valores. ¿Y cuáles valores? Todos aquellos que circundan al ser humano, como pueden ser los religiosos, los educativos, los políticos, los espirituales, todos aquellos que siempre van a tener una connotación filosófica. Por lo tanto, la axiología contemporánea estudió los valores y los antivalores, o va combinando, incluyendo valores y antivalores, siempre con un fundamento de juicio. Entonces, la ejecución o la asignación de un valor también tiene un elemento de juicio y puede ser un juicio construido dentro de su propio grupo social o también puede ser un juicio de orden legal. Valor. Valor nos hace pensar muchas cosas y vienen a nuestra mente una cantidad de conceptos, pero desde este punto de vista filosófico lo vamos a encontrar como un atributo que cada persona le asigna tanto a los otros, a sus seres queridos, algunos otros que son conocidos pero que no forman parte de los seres queridos, a los trabajos que realizan otros, a los trabajos propios, a las acciones que tienen las otras personas, hacia los otros seres vivos o hacia las cosas. Entonces, valor va a ser una cualidad que le confiere la misma persona a las cosas, a los hechos, a otros entes, a otros individuos, pero siempre van a tener una estimación positiva o negativa. Bien, para que nosotros pudiéramos hablar de valores, vamos a encontrar que estos se van a encontrar jerarquizados. ¿En qué? En útiles, en vitales, en espirituales, en morales, en religiosos, en lógicos o pueda ser en los intelectuales. Entonces, esta cuestión de valores tiene una connotación filosófica muy importante en el desarrollo de todas las personas. Y no solo eso, en los profesionales de la salud. Uno de los tantos valores que vemos en los campos de la salud, de la salud, aparte de la vida, es la recuperación de la salud. Nuestros actos van a tener diferentes valores, como cuáles.
el que determinados aspectos de herramientas para recuperar la salud estén plenamente estériles, que las personas que se dedican al campo de la esterilización respeten toda esta normatividad que les va a llevar a cabo un trabajo de calidad. Entonces, fíjense, hablé ya de varios valores: calidad, responsabilidad, asiduidad al trabajo, la identificación con nuestro trabajo. Entonces vemos que el tema de valor va a ser elemental. Y entonces vamos a encontrar que estos valores se van a convertir en el cemento social. ¿Qué quiero decir con cemento social? Es el que nos va a permitir la adhesión con los otros, la adhesión con nuestro propio quehacer. Y esta expresión de valores siempre va a estar a través de la moral. Y entonces usted podrá decir, ¿la moral se convierte en una expresión valorativa? Sí. Podríamos tener amigos morales, que van a ser aquellos que nos permiten ser más asiduos, ser más convergentes en algunos aspectos de la vida. Podríamos tener también enemigos morales, sí, claro, con aquellos con los que vamos a encontrar algunos impactos de que no son agradables, que no van a ser convergentes con sus formas de pensar, de actuar, etcétera. Pero vamos a ver entonces que los valores en su cumplimiento de todos estos, ¿hacia dónde nos dirigen? Pues precisamente a una realización mediante la relación que existe de cada persona con su propia conciencia. Nos diríamos, ¿y la conciencia? Bueno, pues de una forma muy coloquial es el juez interno que cada uno tenemos, pero que esa forma de analizar lo que hacemos, cómo lo hacemos, si está bien hecho o no está bien hecho, bueno, pues este juez interno o esta valoración de los actos es lo que nos va a permitir una recapitulación de actuaciones. Moral en el equipo de salud. Este tema de la moral en el equipo de salud es importante. ¿Desde dónde? Desde los servicios de salud. En estas vamos a encontrar la relación ética profesional. La relación ética que tiene cada uno de los participantes en el equipo de salud. Y que cada profesión entonces debería tener su propio código de ética. Este código de ética, haré una invitación, deberá ser revisado con tanta frecuencia como sea necesario. ¿Deberá estar actualizado? Sí, claro. ¿Y por qué deberá estar actualizado? Precisamente porque las actitudes propias de los trabajadores obligan a esta actualización. En los momentos históricos ha habido algunos actos que modifican las leyes o que permiten su modificación o la creación de nuevas leyes. Por lo tanto, ¿los códigos de ética deberán de estar actualizados? Desde luego que sí. En este momento podríamos pensar que todo el personal que trabaja para la salud deberá sentirse dignificado con sus propios actos morales. Y bueno, lo podemos decir que en estos momentos de pandemia, muchos de los trabajadores de la salud verdaderamente son entes con alta dignidad y que deberíamos tenerlos plenamente reconocidos por estos niveles de competitividad. Al realizar entonces con eficiencia todos los actos que realizan hacia orientar la salud, a la recuperación de esta, al trato con los otros. En todo esto vemos implícito entonces actos morales. Para poder lograr esto de los actos morales, deberemos llegar a algo que se llama conciencia moral. Hemos hablado de qué es la conciencia, aquel juez que nos apoya, nos alerta de que un acto no está bien realizado. Entonces, ¿qué será la conciencia moral? La conciencia moral va a ser aquel acto de exigencia, de forma personal, de hacer bien las cosas, de hacerle bien a las personas, y que estos actos deberán estar presentes y que estos a su vez van a ser una iluminación a una situación concreta. Entonces nuestra conciencia moral es aquel ejercicio que cada persona debemos realizar en diferentes momentos del día, a lo largo de nuestra vida, a lo largo del desarrollo de nuestras profesiones. Y entonces, ¿dónde podemos encontrar
esta conciencia moral? Bueno, pues esta conciencia moral se va adquiriendo a lo largo de la vida, desde que somos pequeños, propiamente casi a la muerte. Entonces lo vemos a lo largo de la vida y lo vemos en los momentos de la enseñanza, en los momentos de estudio, en los momentos de la experiencia personal. Pero también es un acto moral que cuando estamos cerca de otro compañero o de otro colega y vemos que está cometiendo un error por acto de conciencia moral, debemos pedir que pare y que corrija o que modifique sus actos. ¿También será una cuestión moral? Sí, desde luego. ¿Tendrá que verse esto con un eje o con una óptica ética? También es cierto. Vemos entonces que en esta conciencia moral existe una influencia por parte de la sociedad. Entonces vamos a tener influencias externas e influencias internas. En esta influencia que establece la sociedad va a haber algunos determinantes como lo que hemos escuchado en varias ocasiones. Las cosas aquí se hacen de esta forma. Entonces alguien que llegue de nuevo, que quiera llegar con una situación innovadora, con una técnica innovadora, alguien lo va a frenar, posiblemente. Pero el que se deje frenar va a ser un acto inmoral. Se los dejo para su análisis. Valórenlo. ¿De acuerdo a qué lo van a valorar? Al contexto propio de las influencias de ese entorno. Por lo tanto, vemos entonces que la conciencia moral es algo propio y son por decisiones internas propias de cada persona. ¿Ok? Vamos a ver que en esta conciencia moral es un proceso a lo largo, que va a ser a lo largo de nuestro desempeño en la vida, a lo largo de nuestro desempeño profesional, que nos va a posibilitar el lograr un juicio de conciencia, y que este juicio de conciencia se encontrará superitado a la influencia también de los exteriores, o también a la libertad con la que se sienta cada persona, o a la libertad que la propia institución se lo permita, pero siempre va a existir una libertad personal, una reflexión interna en la que le va a poder permitir lograr sus propios objetivos, le va a permitir sus propios juicios y sus propias decisiones. Sin embargo, debo decirle que en todo este proceso de análisis nadie puede penetrar. Aún a los que digan, yo puedo ver lo que está pensando otro, no creo que esto suceda, no se ha logrado a esta fecha. Entonces esta conciencia moral es un proceso totalmente racional y es un proceso estrictamente interno de cada una de las personas. Vemos que en esta conciencia es la que se va a hacer posible asumir todas aquellas las responsabilidades de nuestros actos realizados. Si ahí tuvimos un acto bien hecho, tendrá una consecuencia. Si tuvimos un acto no bien realizado, tendrá también su propia consecuencia. Entonces, este proceso va a ser en todo momento humano. En este momento, la conciencia moral va a ser un acto que todo ser humano va a tener una actuación propia, particular, consciente y en el pleno ejercicio de su libertad, a fin de que podrá tomar sus propias decisiones morales. Nos podemos poner a pensar que estas decisiones puedan tener repercusiones jurídicas, sí. Que puedan tener repercusiones éticas, sí. Todas estas decisiones que a lo largo se toman con plena conciencia moral van a tener sus propios efectos, ¿ok? Entonces vamos a ver que aquí nadie puede ser obligado a tener una actuación en contra de su propia conciencia. Seamos cautelosos cuando decimos, es que me obligaron, o cuando escuchemos, es que otro me obligó. Nadie nos obliga. Nosotros cada uno decidimos sobre una actuación y que estas tienen implicaciones morales, totalmente de acuerdo. Y que la repercusión puede ser legal, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, no se debe de impedir jamás actuar al otro de acuerdo a su conciencia.
Y este va a ser un derecho universal de todo ser humano, en el que podrá ser tomada su decisión. Quizás no es a nuestro gusto, o quizá no sea de acuerdo a la política de nuestra institución, o quizá no sea de acuerdo a lo que establece la familia, pero este es un derecho de todo ser humano, que tendrá sus efectos desde luego. Vemos entonces que a través de estos actos morales vamos a ver que hay una ética profesional. Ahí es donde vamos a impactar toda esta particularidad de la moralidad de los actos de las personas del equipo de salud. Pero entonces vamos a ver que la ética va a ser una parte que va a permitir la regulación de las actividades, y que esta regulación de actividades van a estar en todas las profesiones. No es igual la ética o el código de ética para enfermeras como el código de ética para los médicos. Tenemos diferencias. Podríamos tener quizá algunas convergencias, pero cada código está orientado a la profesión de cada uno de los participantes del equipo de salud. Asimismo, el código de ética del trabajador social tendrá sus propias connotaciones. Pero la ética profesional va a estar conformada de los derechos, de las obligaciones morales, y todas ellas van a tener fundamento normativo. Este fundamento deberá ser específico, deberá buscar que la forma de trabajo, la forma de organización, la forma de la interacción deberá ser armónica y siempre con un fundamento axiológico, en la concordancia necesaria de las exigencias que establece el bien común. Quiere decir entonces que la ética profesional debemos ponérnosla como el mejor de nuestros trajes desde el punto de vista profesional, es bien cierto. Nos cita Adela Cortina, que es una de las escritoras y filósofas españolas, en la que nos dice que todos los profesionales debemos poseer cualidades, y cualidades que nos exige cada una de nuestras profesiones. No son las mismas cualidades que pueda tener un trabajador social, un inhaloterapeuta, que una enfermera, que un médico. Cada uno deberá tener esas cualidades que le permitan el mejor desempeño. Un ejemplo sería, ¿qué cualidades se le ven a una persona que ejerce la enfermería? ¿Qué cualidades tiene una persona que ejerce la ingeniería sanitaria? ¿Serán las mismas? Claro que no. ¿Y esto para qué? Para que cada uno se adentre tanto y se contextualice tanto con su quehacer profesional, siempre para un bien de la sociedad. Todos los que estamos inmersos en este tema de atender a la salud de la población, tenemos quizá algunas de estas cualidades que nos hacen convergir en un punto central, que es la atención al otro. El otro puede estar enfermo, el otro puede estar sano, el otro puede ser un infante, el otro un adulto joven, el otro puede ser un adulto o un adulto mayor, puede ser una mujer, puede ser un varón, no lo sabemos, pero siempre va a ser para atender a una sociedad. Esta ética profesional se convierte entonces en todos los bienes internos que deberá poseer cualquier profesional. ¿Y cuáles serían todos estos bienes éticos? Son aquellos que nos van a permitir tener una claridad en una vocación. En esa vocación es la que nos va a permitir un mejor desempeño. Cuan mejor estemos identificados con nuestro quehacer profesional, mejor será este quehacer. Lo haremos con excelencia, con responsabilidad y siempre con la plena confianza de atender bien al otro. El otro podrá estar en diferentes cantidades de necesidades que deberemos de satisfacer. Bien, vemos entonces que en esta ética profesional deberá siempre provenir del cumplimiento de nuestra conciencia. Y esa conciencia deberá tener un ordenamiento de autoridad, y nuestra propia autoridad es la que nos va a definir. Pero también debo decir
que esta ética profesional deberá ser autónoma, que esta ética deberá ser propia de cada uno y no tendremos que tener la imperiosa necesidad de que se nos venga a imponer o de que se nos venga autoridad por otro. El otro puede ser un profesional formal o una autoridad formal o una autoridad moral. Cuando proviene de una autoridad moral, se toma de mejor forma, se permite esa introyección, se permite esa participación para la mejora de nuestra actuación. En esta ética profesional encontraremos que en los servicios de salud públicos, que puedan ser públicos o puedan ser privados, el comportamiento ético va a ser una obligatoriedad, pero una obligatoriedad por propia convicción, que directamente va a estar pendiente en esta obligatoriedad tanto del paciente, de la persona sana, como de la propia familia. Para que se lleve a cabo este punto de la ética profesional, requerimos dos grandes aspectos. Uno que se llama la conciencia moral del riesgo. En ella, ¿qué vamos a encontrar? Que se requiere que esta conciencia humana, desde la ética propia de cada persona, desde su ética profesional, deba tener todos los conocimientos que deba requerir para su mejor desempeño, para poder lograr aquellas advertencias profesionales. Y entonces encontraremos entre ellas ¿cuáles? Pues las metas internacionales, que bien nos señala cuáles son todas las medidas de seguridad que debemos observar en nuestro desempeño, precisamente para evitar el riesgo. Y también vemos la posibilidad de la prevención. Con estas mismas metas internacionales, ¿qué se busca? Que no se logren algunos errores, algunas fallas, porque por más éticos que pudiéramos ser, ustedes saben, las fallas vienen en cascada. Entonces, en esta ética profesional de la prevención, debemos encontrar que deberá haber acciones desde la moral, desde la autocomprensión de cada uno de nosotros que nos dedicamos al tema de la salud, en la atención mejor al ser humano, en el que se tenga mayor exigencia de hacer el bien en todo momento. ¿Qué tendremos que hacer? Evitar los daños. Y ahí es donde está el sentido de la posibilidad de la prevención. Y con esta ética profesional siempre bien instalada en nuestras mentes y en nuestras conciencias, nos va a permitir lograr siempre la prevención. Vemos entonces que en la ética profesional todos los actos biomédicos van a estar relacionados no solo con la conciencia, sino también con el tema de la verdad. Y esto es un punto bastante álgido, en el que vamos a encontrar que siempre el actuar en el ejercicio propio de todas las profesiones, vamos a encontrar algunos acuerdos que van a estar dictados de forma libre en nuestras conciencias. Y entonces diríamos, ¿cada uno de nosotros tenemos actuares autónomos? Sí. ¿Tenemos actuares que por propia convicción vamos a tener decisiones siempre favorables para el otro, llamado paciente, usuario o cliente? Es bien cierto. Pero en todos estos debemos tener claro que debemos tener una conciencia de nuestros actos y que todos nuestros actos o nuestras respuestas de nuestros actos van a estar siempre con un fundamento legal. Quiere decir que debemos tener fundamentos legales de nuestro actuar profesional. Es bien cierto. En esta ética profesional vamos a encontrar algo muy importante. Se pueden confrontar los valores. Los valores del usuario de los servicios de salud son unos. Los valores morales del prestador de servicios van a ser otros. ¿Se pueden ver ahí algunas confrontaciones? Sí, claro, porque cada uno tiene una cosmovisión diferente y cada uno tiene un objetivo de cumplir. La persona que solicita servicios tendrá sus propios valores de lo que es la salud, de lo que es la vida, de lo que es el rescate de su propia salud, la forma
en que se alimenta, la forma en que vive, tiene sus propios valores y sus propias valorizaciones. Por lo tanto, los valores que tengamos los trabajadores de la salud pueden ser diferentes con los que solicitan los servicios, esto es cierto. Pero debemos quedar claros que unos valores van a verse subordinados a los otros. Y nosotros podemos pretender mucho hacia el rescate de la salud de un enfermo, pero el enfermo, por sus propias convicciones o por sus valores religiosos, puede bien no aceptar las propuestas de tratamiento, las propuestas de trabajo. Asimismo, los trabajadores también podrán tener algunos valores que van a ser confrontativos con una institución. Vemos que ahorita está en el ambiente el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia en específico es exactamente esto, confrontaciones de valores morales. Pero bien, volvamos a nuestro tema, que en la ética profesional encontraremos que el acto biomédico, todos los actos que realizamos en beneficio de un paciente van a ser actos biomédicos. Siempre van a estar realizados con un gran respeto y apego a la verdad. Aquí no se valen las mentiras, ni las piadosas, ni las verdades a medias. Tendremos que tomar siempre en cuenta qué es lo que quiere saber el otro. El otro tendrá que tener conocimiento de lo que le suceda, de lo que nosotros como trabajadores de la salud y para el bienestar del enfermo, siempre tendremos que decir la verdad. Y la verdad que es la realidad tal cual. No mi verdad, no la verdad que quiere escuchar el otro, sino la realidad que se esté sucediendo. ¿Ok? Con todo lo platicado esta tarde, o en este momento, es recomendable para todos el otorgamiento en atención y cuidado a las personas, no solo enfermas, sino a todas aquellas que soliciten nuestros servicios de salud y que también pueden estar sanas, con todas las medidas de seguridad, tal como nos los marca la sanidad actual, tal como los marcan las metas internacionales. En todo momento deberá estar presente en nuestras mentes, en nuestra conciencia y en nuestro actuar el trato digno a la otredad. La otredad son todos los otros. Y que estas otras personas pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser autoridades, y pueden ser autoridades no solamente formales, sino también a las autoridades morales, que a veces les huimos precisamente porque son una autoridad que por su propio desarrollo de persona profesional en eso se han convertido. Debo decir que también otra de las recomendaciones es el respeto por el trabajo de los otros profesionales, de los otros que participan en el equipo de salud. También aprender a escuchar al paciente es algo de lo que no podemos dejar en el aire. Escuchar al familiar. Tienen importantes enfoques de la vida, importantes interpretaciones de lo que es la salud y debemos siempre atenderlos. Otra recomendación sería fomentar el trabajo en ambientes seguros y en ambientes armónicos. El orden es algo que no debemos dejar de perder en este punto. Otra recomendación que hago a todos los que nos acompañan en esta sesión es la valoración a la continuidad de las acciones. La continuidad y su valoración, qué tanto de lo logrado, por qué se obtuvo, y de lo no logrado, qué elementos no favorecieron para el logro de esto. Entonces, en estas acciones previas nos deberán permitir, antes de eliminar cualquier cosa, hacer las valoraciones de estos puntos. Y pues aquí les dejo las bibliografías consultadas, una parte de las bibliografías consultadas, y como siempre quedo a sus órdenes. Les reitero, soy Elba Ruiz y quedo a sus órdenes. Que estén muy bien. Feliz término del Congreso. Hasta pronto. Bueno, pues espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo de esta charla, que es sencilla pero profunda y que por supuesto nos recuerda a dónde debemos de recurrir cuando nosotros tenemos un dilema en nuestro actuar profesional. A dónde debemos de acudir, que tiene que ver con una conciencia ética y tiene que ver con un pensamiento crítico.
nosotros hacemos eso, seguramente nuestro actuar nos enorgullecerá y nos evitará muchos problemas en cualquiera de los ámbitos ya mencionados. Hasta luego.